Muy bien, ya habíamos entonces comenzado nuestro pequeño programita en el cual a través de esta ventana ya me permite guardar o capturar información en otra tabla. ¿Sí? Aquí capturo mis datos y simplemente le digo guardar. Y esta información pues ya quedó almacenada en mi tablita. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros queremos actualizar un registro? Como por ejemplo la cantidad. Quiero agregar, quiero quitar información. Entonces lo primero que necesitamos saber es si ese registro se duplica o se repite. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos utilizar la función de contar.si. Esta función lo que me permite básicamente es saber si el registro ya existe. Por ejemplo, si yo pongo la clave R, quiero que me diga que esa clave ya existe. Para mí esta clave o este código es un código único, irrepetible. Entonces, a través de ese dato yo voy a identificar si el producto ya se encuentra y en este caso si quedaría duplicado si lo llego a agregar. Entonces, lo primero que voy a hacer es verificar que este exista. ¿Cómo lo puedo hacer? Recordemos que la función contar.si lo que te devuelve es la cantidad de veces que se repite ese elemento, obviamente en nuestro rango. Por lo tanto, si esta clave aparece más de una ocasión, entonces quiere decir que el registro está duplicado. Lo voy a escribir abajito en esa celda, simplemente para que me muestre la información. Entonces, por ejemplo, yo aquí le voy a decir que lo voy a condicionar con la función sí, para que si no está duplicado no me muestre nada. Entonces, sí, primero, ¿sí? Esta celda, por ejemplo, está vacía. ¿Sí? Es igual a vacío. Que me lo deje vacío. Y entonces ahora sí, lo que voy a decir es que si aparece en el registro, pues entonces que me ponga, en este caso, registro duplicado, por ejemplo. Entonces sí, abro paréntesis, contar.sí. ¿Sí? Y el rango donde me lo va a cortar, obviamente es donde me aparece la clave. Como no sé cuántos registros va a haber en mi tablita, entonces en lugar de darle un rango, yo voy a seleccionar toda la columna. Quiere decir que lo va a buscar en toda la columna, en cualquier celda que se encuentre en esa columna. ¿Sí? Coma. ¿Qué dato es el que me va a contar? Pues es la clave que yo capture aquí. Muy bien, entonces si esta función me da un resultado, en este caso me da un valor mayor o igual a 1, ¿sí? Ah, entonces quiere decir que el registro se encuentra duplicado. Entonces, le pongo aquí, registro duplicado. Y si no, simplemente que me lo deje vacío. ¿Sí? Cierro mi instrucción. Y por ejemplo, ahí, como este ya existe, me dice registro duplicado. Pero si le pongo otra letra, por ejemplo la T, no me muestra nada. ¿Sí? Aquí igual, ya nosotros si quisiéramos, podríamos aplicar un formato condicional. Ahí. ¿Sí? De que si aquí me muestra el texto o la palabra es igual a registro duplicado, ¿sí? Que me lo muestre en rojito. ¿Sí? Entonces, si le pone R, registro duplicado. Si no, no me lo muestra. Ok, ¿para qué es esto? Para saber si el registro duplicado. Pues para saber si voy a guardar los nuevos datos o si voy a hacer una modificación, es decir, si voy a agregar algún valor o voy a actualizar solamente algún dato. Ahorita le voy a cambiar aquí el texto para que no va a decir agregar, porque guardar y agregar casi sería lo mismo. Le voy a poner actualizar. ¿Sí? Entonces, en este punto ya sabemos que este registro está duplicado. Por lo tanto, como está duplicado, va a ser otra instrucción. La instrucción de guardar ya la creamos, entonces ahora voy a crear la instrucción de actualizar. Se pudiera todo implementar en una sola instrucción, quiere decir que en cuanto yo le dé a guardar, primero verifique si ya se encuentra y si se encuentra el registro, solamente que actualice y si no, en este caso que guarde, sí lo podríamos hacer. Obviamente eso va a implicar que modifiquemos, pero directamente la programación para condicionar cuándo se ejecuta un macro y cuándo se ejecuta otro. Pero ahorita lo vamos a hacer de forma individual. ¿Sí? Entonces ya tenemos la primera parte. Ahora lo que tenemos que hacer es la segunda parte, es decirle dónde se encuentra el dato que deseamos en este caso duplicar. ¿Sí? Muy bien. Voy a completar solamente aquí los datos. ¿Sí? Pueden ser cualquier otros datos, no necesariamente los mismos. Recordemos que aquí yo solamente estoy condicionando que si esta clave se duplica, pues obviamente ya se considera un registro duplicado, aunque por ejemplo aquí hubiera otro dato. ¿Sí?
Entonces, cuando yo lo capturé la primera vez, mi cantidad era 19. Digamos que le quiero agregar 10 unidades más, por lo tanto, ahora me tendría que decir 29. Entonces, lo que necesito en este caso es saber que tengo esta cantidad y le voy a sumar otro valor, ¿sí? Les había comentado que se puede hacer, solamente que ese nuevo valor lo tenemos que dejar en un espacio temporal, se podría decir esa cantidad, para que primero tomamos este 10, sumando el 29, y ya que tenemos el 29, volverlo a poner, por ejemplo, en esta celda. Muy bien, lo vamos a seguir haciendo hasta ahorita con funciones. Muy bien, en esta tabla que tengo en un costado, obtuve los datos que necesito para poder asignar este nuevo valor. Primero, obviamente, saber cuál es el registro que está duplicado. Yo aquí lo condicioné para que si en la primera forma me aparece que este es un registro duplicado, entonces que me muestre esta clave, ¿sí? Entonces ahí me está diciendo que el registro duplicado es la R. Después, con la función de buscar V, lo que devolví es la cantidad actual, la cantidad que ahorita tengo en mi inventario. Esta celda, entonces, también la estamos condicionando a que, por ejemplo, si no hay un registro duplicado, que la deje vacía, y si no, pues obviamente me tiene que mostrar la cantidad que se desea actualizar. Y bueno, este simplemente es la suma de estos dos valores. Quiere decir que ahora tendría que agregarle este número 29. Quiere decir que esta cantidad tendría que cambiar como 29. Si se fijan, lo tengo condicionado con la función sí o función sí error, para que en dado caso de que el registro no estuviera duplicado, ¿sí? Ahí no está duplicado, pues simplemente no me muestre nada en estas celdas, ¿ok? Muy bien, entonces, ahorita, por ejemplo, me dice que están en esta celda, entonces yo necesito saber en qué celda se encuentra, porque, por ejemplo, si cambio datos, digamos que es otro registro, ¿sí? Ya los datos no se repiten, entonces yo le puedo dar guardar, pero ahora, por ejemplo, esta cantidad que yo deseo actualizar ya no se encuentra en esta celda, se encontraría en esta celda, ¿sí? Que viene siendo la G4, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito saber es dónde se encuentra el valor, en qué celda, mejor dicho, necesito plasmar o necesito integrar el nuevo valor, ¿sí? Para hacer eso, necesito saber en qué celda debo de guardar esta información que es mi total, en qué celda la tengo que acomodar. Para ello voy a utilizar dos funciones, la función coincidir y la función dirección. Veamos primero la primera función, que es coincidir. Lo que me hace en este caso es devolverme la posición de mi valor dentro de una tabla, dentro de una matriz. ¿Qué me devuelve? Básicamente la fila en donde está posicionada, ¿sí? Ok, yo le digo que este valor, ¿sí? Es el que yo deseo saber dónde está su posición. Aquí voy a seleccionar toda la columna porque igual nuevamente no sé cuántas filas voy a estar utilizando. Y me dice qué tipo de coincidencia es. Obviamente yo quiero una coincidencia exacta, entonces le voy a poner 0. Y me dice, ese objeto se encuentra en la posición número 4, se encuentra en la fila número 4. Ok. Ya sé entonces que el valor se tiene que poner en la fila 4. ¿Pero en qué columna? Pues si cuento, yo sé que se encuentra en la columna, en este caso G. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el valor se tiene que poner en la celda G4. ¿Sí? Ok. Después sigue en este caso la función dirección. La función dirección lo que te devuelve es una referencia de celda. Obviamente tú vas a especificar la fila y la columna para que te diga cuál referencia de celda es. El primer valor en este caso es la fila. Yo ahorita voy a seleccionar en este caso el número 4, ¿sí? Y el segundo es la columna. Este valor tiene que ser un número y le tenemos que decir la posición. Por ejemplo, mi primera fila, la A, sería la 1, 2. Aquí sí se cuenta a partir de la columna A, aunque no forme parte de nuestra tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La G se encuentra en la 7. Entonces aquí ya le pongo el número 7. Después, ¿cómo queremos marcar nuestra referencia? Una referencia relativa, absoluta, mixta. Yo le digo, por ejemplo, que sea relativa. También puedo indicar en qué hoja se encuentra. Entonces, ahorita, como solamente estoy trabajando en la misma hoja, pues simplemente le doy Enter, ¿sí? Y aquí me dice que la información se encuentra en la celda G4. Y fue la instrucción que puse aquí, que si yo tengo más registros, ¿sí? Si yo agrego otro código,
Obviamente ahora nuevamente la celda se recorrió. Ya no se encuentra el valor que deseo capturar o modificar en la celda G4, ahora se encuentra en la celda G5. Entonces, si yo vuelvo a escribir aquí la R, me dice, tu valor se encuentra en la celda G5. Entonces, ahora sí, ya sé en qué celda se tiene que capturar el nuevo dato. Ya sé cuál es el valor que se desea capturar. Entonces, ahora nos vamos a ir a la parte de programación. Vamos a hacer lo mismo, quiere decir, vamos nosotros a indicarle en qué celda se va a guardar esta información. Vamos entonces a la parte de programación.